Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe,
como del tamaño de un grano de mostaza. Le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como siempre es un gozo estar en la casa de Dios. Vamos a esta tarde a seguir con el tema de la importancia de la fe que vimos el domingo pasado. Está bastante largo el tema, pero está apasionante. Una de las cosas maravillosas que he visto es que cuando uno lee la Biblia, medita la Biblia, estudia la Biblia, es cautivante y fascinante. Y también es algo que se emociona a uno, pero hay que obedecer lo que dice la palabra. Yo quisiera leer uno de los pasajes que leímos la semana pasada, pero lo quiero repetir. En Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego del versículo 32 al 40 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es impresionante de veras la fe en los cristianos y en aquellos que algún día aceptaron a Cristo, como estos hombres que dice el apóstol San Pablo: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para hablar de todos aquellos que están ahora en la presencia de Dios, gozando y disfrutando lo que no tuvieron totalmente en este mundo. Pero siguiendo con el tema de la importancia de la fe, una pregunta: ¿cuál es el poder de la fe? ¿Qué hace bueno para ti o para mí que tengamos fe? Hay poder de la fe. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada le será imposible. La fe, cuando la tenemos, de veras es algo maravilloso y no hay nada imposible para la fe. Pero cómo nos hace falta creer a lo que dice Jesús y ejercitar la fe, no solamente para lucirnos, pero dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate aquí para allá, y lo haría. ¿Se imaginan ustedes que le podamos decir al cerro del muerto: pásate aquí, vete para allá, y que se pasara? Sería algo impresionante, pero la fe no es para eso. Pero lo que podemos decir es que la fe es un poder tremendo en la vida de un cristiano. También otra situación que pasa con la fe es que a través de ella
Dios realiza milagros a través de los que tienen fe. Fíjense lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Sara ya era viejita, cerca de 100 años casi, y no había tenido hijos, entonces le pidió a Dios que le diera un hijo, y allí orando, donde ella acostumbraba a orar, Dios le prometió que le iba a dar un hijo, y dice ahí que Dios realizó un milagro en su cuerpo, porque hizo que se embarazara y pudiera tener un hijo. Cuando tú y yo ejercitamos la fe, pasan milagros sorprendentes en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez has recibido algún milagro por medio de la fe, pero es sorprendente. Yo sí he recibido bastantes y ha sido maravilloso. También por medio de la fe recibimos lo que le pedimos a Dios. Dice Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Tú crees eso? ¿Tú le crees a Jesús que dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis? Pero es una promesa que Jesús hace y es verdad. Todo lo que pidiéramos de acuerdo a su voluntad, Dios lo hace. A veces se tarda, es el problema que a veces se tarda. Nosotros quisiéramos que lo hiciera de inmediato, pero a veces dice, espérate un poquito. Pero es algo que es el poder de la fe, que recibimos lo que pedimos. Otro punto importante que debemos de ver es cómo debe ser tu fe y mi fe. Debe ser auténtica y sin dudar. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. No debemos dudar de las promesas que Jesús hace. Dice, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees todo lo que Jesús te ha prometido y me ha prometido? ¿Tú crees que es posible? Si tú y yo no tenemos fe, no vamos a poderlo recibir, porque dice Jesús, al que cree, todo lo es posible. También otra característica que debe ser de nuestra fe es que debe ser perseverante. Dice en Mateo 15, 22 a 28, no lo leo todo, nomás digo una parte. Y saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hijita está gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos le rogaron diciendo, despídela. Entonces ella vino, se postró delante de él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Otra característica que debe tener nuestra fe es que debe ser persistente, constante. No importa que a veces no pase lo que queremos inmediatamente, pero tenemos que perseverar como esta mujer. Se imagina una multitud, dice que le gritó al Señor que le ayudara y los discípulos le echaban para afuera, y logró entrar y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le ayudó y su hija fue salvada. Dice que cuando no la dejaba entrar, dice, entonces ella vino, se postró delante de él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Y Jesús la socorrió porque fue perseverante, batalló, luchó entre una multitud hasta que logró estar frente a Jesús. Y tenemos que hacer nosotros lo mismo, perseverar constantemente hasta que recibamos la palabra de Jesús. También otra situación que debemos tener para cómo debe ser nuestra fe, debe ser acompañada de paciencia. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que estamos diciendo, a veces Dios se tarda en contestarnos, pero es una cosa que hace la fe, nos hace que tengamos paciencia para esperar todo el tiempo que Dios quiera. A veces nos desesperamos, pero nos produce paciencia en nuestra vida. ¿Cómo puede ser probada nuestra fe? ¿Por qué debe ser probada nuestra fe? Una, para ver la obediencia que le tenemos a Dios. Si tú tienes fe, tiene que ser probada si tú y yo obedecemos a Dios. Fíjense lo que dice Génesis 22 del 1 al 18. No voy a leer todo un pedazo, dice, y aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana,
tomó a Isaac, su hijo, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Se imaginan ustedes tanto tiempo que le estuvo pidiendo que le diera un hijo y luego se lo dio? Y luego le habla y dice, quiero que lo sacrifiques para mí. Y es impresionante. ¿Qué sintió Abraham? No dice la palabra. Lo único que dice es que se levantó temprano en la mañana, agarró su asno, agarró a su hijo y se fue a la montaña donde Jesús le ha dicho y lo iba a sacrificar. Ustedes conocen la historia. Dice que llevaba leña y todo, y cuando en el camino le dijo a su hijo, papá, ¿y dónde está el cordero que vas a sacrificar? Dijo, Dios proveerá. Y llegando allá arriba lo acostó, agarró la leña para prender y entonces agarró el cuchillo para matarlo, pero le dijo Dios, cálmate, has obedecido. Nuestra fe debe ser probada para ver si tú y yo tenemos obediencia a Dios. También para que nosotros mostremos nuestra confianza a Dios. Fíjense lo que dice Jueces 7, del 2 al 7, también leo un pedazo nada más. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a las medianitas en tus manos, y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Iban a luchar contra los medianitas y era una multitud, y también allí Dios en su grupo tenía primero 22,000, y le dijo Dios a Josué, son muchos, quítalo. Entonces se quedaron con 10,000, dijo, tampoco son muchos. Y dijo, y vete ahí al río, y todo aquel que se poste y tome agua con su dedo y todo, lo apartas para que puedan entregarte a los medianitas con 300 hombres. Imagínense, pero él realmente tuvo confianza en lo que Dios le prometió y conquistaron. Tenemos que mostrarnos también la confianza en el Señor. También otra situación importante es que debemos tener confianza en el Señor para ver la obediencia que tenemos al Señor, para que realmente lo que nosotros esperamos de Él. ¿Cómo debe ser llamada nuestra fe? Dice que la fe es más preciosa que el oro. En 1 Pedro 1,7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado con Jesucristo. La fe es más preciosa que el oro, es muy valiosa. Nosotros no la podemos medir, pero es algo que debe ser encontrado en nuestra fe, como una joya más preciosa que el oro. ¿A través de qué prueba Dios nuestra fe? Dios prueba tu fe y prueba mi fe, pero ¿cómo la prueba Dios? Dijo Jesús que una de las cosas que prueba es Él mismo viene para probarnos a ver si tenemos fe. En San Juan 11, el 39 al 40 dijo Jesús, quitad la piedra, y Marta le dijo, Señor, hace ya 4 días ya apesta. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios nos promete, Jesús nos promete, pero luego viene y nos prueba a ver si nosotros de veras creemos. Vienen pruebas para ver si de veras tenemos fe, y uno que nos prueba es Jesús mismo y Dios mismo. Otro también que nos tienta y que nos prueba a ver si tenemos fe es el diablo. Dice la palabra en Mateo 4, del 1 al 11, también un pedazo nada más. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo va a tratar de tentarte para probar si de veras tienes fe. Y dice que estuvo 40 días sin comer ni beber, y fue el diablo y lo tentó. El diablo sabía que tenía todo el poder para convertir las piedras en pan, pero también el diablo viene contigo y conmigo y nos tienta. Es otra forma que tu fe y mi fe es probada. No solamente Jesús la prueba, sino que el diablo también la prueba. Y hay otro también que lo prueba, que son los hombres, los seres humanos que están alrededor nuestro, nos prueban a ver si de veras tenemos fe. En Daniel 3, del 14 a 27 dice que el rey Nabucodonosor
quiso que los que estaban con Daniel adoraran al Dios que él había puesto. Y entonces les dijo que si no lo hacían los iba a echar en un lugar de fuego. Y ¿saben lo que le dijeron los amigos de Daniel? Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoremos la estatua que ha levantado. Y Nabucodonosor se llenó de ira. Los hombres también nos tientan, y Nabucodonosor los tentó, pero ellos dijeron, vamos a obedecer a nuestro Dios y no vamos por ningún motivo a adorar a tus dioses. ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? Una es teniendo confianza en Dios sin importar la situación. En San Juan 11, 21, 22 dijo, y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no se habría muerto, mas también ahora sé que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo dará. No importa la situación que estemos viviendo. Marta había perdido a su hermano Lázaro, que Jesús lo quería mucho. Digo, si tú hubieras estado aquí no se hubiera muerto, pero sé que todo lo que tú pidas te lo va a dar Dios. Y entonces tenía confianza Marta y su hermana también, en que no importaba la situación que estuvieran viviendo, si Jesús está allí, Él va a arreglar la situación. También, cuando hay fe, tenemos nosotros confianza para recibir las malas noticias. Fíjense lo que dice el Salmo 112, versículo 7. No tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón estará firme, confiando en Jehová. No importa las noticias que recibamos, vamos a tener confianza en lo que Dios nos ha prometido. Es una forma de tener nuestra fe no importando las situaciones difíciles que debemos de vivir cuando estamos con problemas. También debemos obedecer y poner en práctica nuestra fe. Esa es otra cuestión importante para manifestar la fe que tenemos en Jesús. Dice San Juan 4, 46 al 53, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Un gran hombre en Israel, que estaba, su hijo se había muerto, fue y le dijo a Jesús que por favor le ayudara porque estaba muerto. Y Jesús le dijo, ve. Y el hombre se fue y cuando iba en el camino, su hijo resucitó. Nosotros tenemos que obedecer y poner en práctica lo que Jesús nos dice. Si Él nos dice eso, eso va a pasar. Pero si no lo hacemos, no va a pasar situaciones de bendición para nuestra vida. También otra situación que debemos hacer es declarar nuestra fe ante cualquier circunstancia que vivamos. En la primera carta de Samuel 17, del 42 al 50, dice la palabra que David fue a pelear con Goliat. Y salió como un pastorcillo, con una honda y con piedras. El rey le había puesto pues armadura y todo, pero él dijo, no, eso no. Y dijo, si Dios me libró del león y de los osos, también me va a librar de este. Y cuando salió a pelear con el gigante Goliat, dice que Goliat lo vio y dijo, ¿cómo vienes a mí con piedras y con palos? Digo, te voy a cortar la cabeza y la voy a exhibir. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada y con escudo y con todo. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y Dios te va a entregar hoy y voy a cortar tu cabeza y la voy a exhibir. Y dice que se imaginan David con jovencito, con una honda y con piedras del gigante, con lanza y con escudo y con todo. Pero David podía tener una fe genuina ante Dios y venció al gigante. También otra situación que nos dice la palabra es que Dios nos advierte sobre la duda y la falta de fe. En Mateo 14, 31 dice la palabra, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba
en la barca y entonces Pedro le dijo, si tú eres, háblame y déjame que camine sobre el mar. Y entonces le dijo, ven. Jesús estaba en el río, en el mar, y le dijo, vente. Y cuando Pedro se bajó, pero cuando empezó a caminar, apartó la vista de Jesús, miró abajo y se hundió. Dios entonces, cuando tú y yo nos falta fe, las cosas maravillosas no pasan en tu vida ni en mi vida. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener fe? Si leemos todas estas escrituras tan maravillosas, pero no tenemos fe, ¿qué consecuencias hay en nuestra vida? Primero, Dios esconde su rostro de nosotros cuando dudamos y no tenemos fe. En Deuteronomio 32, 20 dice, de la roca que te crió y te olvidaste y te has olvidado de Dios tu Creador. Por tanto dijo, esconderé de ti mi rostro. Cuando nosotros no estamos bien metidos con Dios, que no tenemos fe, entonces dice la palabra que Dios esconde su rostro de nosotros. También cuando nos falta fe, no habrá milagros que nosotros anhelamos en nuestra vida. En Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aunque Dios y Jesús pueden hacer todo el milagro en nuestra vida, si tú y yo somos incrédulos, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos tener fe y creer, porque si no, si somos incrédulos, no va a haber nada ni va a pasar nada en nuestra vida. También otra situación cuando nos hace falta la fe, otra consecuencia de la falta de no tener fe, es que no veremos la vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si tú y yo no tenemos fe, oímos predicaciones y alabanzas y todo, y nada más oímos, pero no tenemos fe, ni tú ni yo vamos a estar con el Padre y con Jesús en el cielo. También otra situación de no tener fe es que no solamente no agradamos a Dios y estamos pecando. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si todo lo que hacemos y todo no tiene fe, estamos viviendo en pecado. Qué cosa tan tremenda que a veces uno no lo cree. Otra situación que es una consecuencia de no tener fe es que no agradamos a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no tenemos fe, lastimamos el corazón de Dios y no agradamos a Dios. No pierdas tu fe, cultiva tu fe, busca la fe para que Dios pueda estar cerca de ti, tú cerca de Él. También la falta de fe es otra situación de no tener fe, es que seremos destruidos. Es algo muy tremendo, pero es lo que dice Judas, el capítulo 1, versículo 5, que el Señor sacando al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sacó una multitud del pueblo de Israel, pero muchos no creyeron, dice ahí, que Dios los destruyó, los acabó. Seremos destruidos si no tenemos fe y no ejercitamos la fe en nuestra vida. Y otra situación muy difícil, pero cierta, cuando nos falta la fe, es que Dios no contestará nuestras oraciones y nuestras peticiones. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque no piense quien te halaga que recibirá cosa alguna de Dios. Si nosotros no tenemos fe, Dios no va a contestar nunca nuestras oraciones. Yo te pregunto, ¿tienes tu fe? Si tú no tienes fe, no importa lo que tú le pidas a Dios, Él te lo puede dar, pero si no tienes fe, dice aquí la palabra de Dios, una verdad muy tremenda, que Él no te va a conceder las peticiones de tu corazón porque no crees. Y yo te quisiera preguntar para terminar, ¿tienes problemas en tu vida? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa?
¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas con tu familia? Pon tus ojos en Jesús. No se desesperen, platique con Jesús, con Dios, busque su presencia. Cristo puede hacer milagros, puede sanar enfermedades, puede resolver problemas, puede solucionar cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. La salvación, la solución es que pongamos nuestros ojos en Jesús, que tengamos fe, que creamos en Él y obedezcámoslo en todos nuestros caminos. Si tenemos fe en Él y ponemos nuestros ojos en Él, entonces todas las situaciones difíciles de nuestra vida serán resueltas. ¿Tienes fe? Yo te invito, como dije ahorita, pon tus ojos en Jesús. No te desesperes, platica con Él, búscalo a solas, busca su presencia, cree y Él va a resolver toda situación por difícil que sea. Sean problemas financieros, sean problemas familiares, sean problemas de empleo, sean problemas de enfermedad, todo lo va a resolver si tú y yo ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace ratito nuestra hermana Laura puso ese texto. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús. Pongo mis ojos en Jesús y Él va a resolver cualquier situación que estemos viviendo. Créelo, vívelo, obedécelo y tendrás una vida maravillosa como nunca la has tenido en tu experiencia humana. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. De veras es maravilloso poder leerla, poder tratar de entenderla y comprenderla, pero sobre todo es hermoso que la pongamos en práctica, porque entonces vienen cosas increíbles y maravillosas que no hemos experimentado en la vida. Como dice tu palabra, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la fe viene por el oír y por oír tu palabra. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Dales esa pasión para que podamos buscar con ansiedad la fe que tú nos das en tu palabra y en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Y que puedan pasar todos estos milagros maravillosos en nuestra vida. Porque la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios y por creer en todo lo que tú nos prometes en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos y quédate con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, de nuestro Señor y nuestro Rey, el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre jamás. Amén. Amén.